Lloyd aplaudió formando así un círculo mágico mientras gritaba «Te invoco». Un rayo verde ascendió el cielo mientras Lloyd decía «edificio de departamentos de lujo Gangnam». El rayo recorrió el cielo y desapareció, dejando caer un gigantesco edificio a los pies de Lloyd. Sin embargo, todo estaba en la mente de Lloyd, quien mientras imprimía un plano, pensaba que tener una habilidad así sería útil. Lloyd consideraba aburrido imprimir el plano, pues le estaba tomando demasiado tiempo. Lloyd deseaba invocar al menos 100 trabajadores zombies a los cuales no les tuviera que pagar, pero rápidamente Lloyd retoma su impresión cuando el sistema le menciona que si no le gusta, quizás debería dibujarlo él mismo. Lloyd pensaba que después del incidente con Newman consiguió mucho PR, el cual usó para mejorar sus habilidades, consiguiendo así nuevas habilidades. Tras un rato, Lloyd se encontraba en la mina pensando que tenía que cavar desde la entrada, por lo que activa su Geo-Radar permitiéndole así ver hasta 5 metros de profundidad. Usando esto, Lloyd planea buscar un camino seguro. Sin embargo, Lloyd se daba cuenta de algo: le sería muy difícil y demorado cavar solo con fuerza humana. Y Pudong tampoco era una opción, porque después de construir el camino Pudong había caído enfermo, y aunque se recuperara, Lloyd sabía que sería demasiado peligroso para los trabajadores por su tamaño. Por esto mismo, Lloyd sabía que solo le quedaba una opción: usar el juego de invocaciones para conseguir algo que le ayude. Tras el molesto ruido de invocación, algo sale, una pequeña serpiente, quien al igual que Pudong, caía de cara, con una sonrisa, se presentó como Balgun. Al ver dicha criatura, Lloyd entendía que quizás servía para asesinar gente, pues parecía tener veneno. Lloyd reflexionó que al igual que Pudong, parece inútil, sin embargo, es posible que sirva de algo. Lloyd preguntaba si al igual que Pudong crecía con semillas y poseía una habilidad especial. La serpiente Balgun confirmaba esto con la cabeza, por lo que Lloyd le pide que le enseñe sus habilidades, provocando así una sonrisa en Balgun. Una semana después, en la mina, Balgun comía tierra al frente de la máquina tuneladora. Justo después, Lloyd advertía a Javier que se prepare y al escucharlo, Javier se ponía en guardia. Justo después, Balgun lanzó popó de acero que Javier cortó y con los trozos de acero, los trabajadores creaban segmentos para soportar la tierra. El proceso siempre terminaba con Javier recordando que en realidad era un caballero. Sin embargo, no entendía qué hacía bajo tierra cortando popó de serpiente. Tras eso, Lloyd gritaba que debían continuar y el proceso se repetía. Tras un rato de trabajo, Lloyd se sentía mareado y atribuía esto a la falta de oxígeno del lugar. Por esto mismo, Lloyd pensaba que de no haber instalado una tubería, todos se hubieran desmayado hace mucho. Javier logra notar la fatiga de Lloyd y por eso mismo, le mencionaba que debía salir, pues al igual que todos los trabajadores, él también merecía un descanso. Al escuchar esto, Lloyd se limitó a llamarlo tonto, argumentando que como estaba a cargo, debía permanecer en el lugar de trabajo, pues Lloyd pensaba que en Corea muchos jefes se limitaban a enseñar su título y ni siquiera pensaban en aparecerse en la construcción, cosa que Lloyd repudiaba, pues había jurado nunca ser igual a ellos. En un momento, los ojos de Lloyd brillaron mientras mantenía una expresión de sorpresa, pues con su georradar lograba ver carbón. Por esto mismo, Lloyd gritó anunciando que pronto encontrarían carbón, motivando así a los trabajadores. Balgun acarició a Lloyd y este le dio las gracias, mencionando que gracias a ella lo lograron 10 veces más rápido. Tras decir eso, Lloyd anunciaba que tras llegar, desmantelarán el frente y ampliarán el espacio para minar el carbón y advertía que no debían confiarse, pues el trabajo seguirá siendo igual de peligroso. Sin embargo, un ruido llamaba la atención de Lloyd, y al volver a escucharlo, Lloyd tembló de miedo, pues no sabía de dónde venía el ruido. Lloyd pensaba que era imposible que la sólida roca estuviera cediendo, por lo que activa en georradar para confirmarlo, pero se encuentra con un pequeño agujero que antes no estaba. El agujero se expandió a gran velocidad y rápidamente una gran hormiga salió atacando a Lloyd. Este logra evitar el ataque cayendo al suelo. Al ver eso, Javier preparaba su espada. Con un veloz movimiento cortó a la hormiga. Lloyd también se unía al ataque, aplastando la cabeza de la hormiga con su pala. Lloyd se notaba asustado, pues ni siquiera sabía que lo había atacado, pero rápidamente lograba darse cuenta de que era una hormiga y por eso mismo sabía que deberían estar saliendo de la mina, pues Lloyd sabía algo: las hormigas vivían en manada.
Desde las sombras, un sinfín de hormigas aparecieron, y al ver esto, Lloyd no demoraba en evacuar a los trabajadores que corrían aterrados. Javier asesinaba múltiples hormigas y al ver que no podía ni contar a las hormigas, Lloyd entró en desesperación. Lloyd sabía que tenía que detenerlas o acabarían con el pueblo, y al ver a Javier cansado, Lloyd se daba cuenta de que por la falta de oxígeno, Javier no aguantaría mucho más tiempo. Lloyd pensaba usar dinamita para derrumbar la mina, sin embargo, no tenía y aunque la tuviera, sabía que tarde o temprano saldrían cavando. Al ver en ese estado a Lloyd, Javier lo golpeó mientras le gritaba que no podía entrar en pánico, pero Lloyd le gritaba que no había entrado en pánico, sino que estaba pensando en un plan. Al escuchar esto, Javier le decía que entonces pensara más rápido, pues no aguantaría mucho tiempo. Lloyd examinó la situación y no tardó mucho en que una luz apareciera en su mente. Lloyd tenía un plan. Sin perder el tiempo, Lloyd agarró su antorcha mientras le gritaba a Javier que debían entrar directamente al hormiguero. Javier encontraba esto absurdo. Sin embargo, tras asesinar algunas hormigas, se dio cuenta de que no tenía más opción y decidió hacerle caso, por lo que ambos corrieron hacia el hormiguero mientras Lloyd le gritaba a Javier que debían ir rápido. Mientras tanto, en la mansión frontera, el varón estaba siendo alertado de la situación y este preguntaba qué había sucedido con Lloyd. Un soldado explicaba que Lloyd se había quedado con Javier tras evacuar a todos, y mientras el varón abría un armario con una armadura, el soldado decía que Bayer ya estaba preparado para cerrar la mina. Sin embargo, el varón, con su armadura equipada, gritaba que deberían ir todos a la mina. Adentro de esta, Javier continuaba luchando mientras le preguntaba a Lloyd si acaso faltaba mucho, pero Lloyd le mencionaba que no le hablara, pues se encontraba muy concentrado y ocupado. Las hormigas lograron rodearlos y Lloyd pensaba que al menos no estaban saliendo de la cueva. Sin embargo, sabía que era malo que los rodearan, pues Lloyd sabía que Javier no aguantaría mucho, pues las condiciones de la cueva eran mucho incluso para él. Con su Geo-Radar activo, Lloyd buscaba su última esperanza, una capa de gas metano. Mientras avanzaban, Lloyd recordaba que las bacterias que producen el metano viven en el carbón, por esto Lloyd sabía que deberían haber capas de metano cerca, y en caso de encontrarlas, Lloyd planeaba hacer explotar toda la colonia. Tras un momento, Lloyd finalmente había encontrado metano e inmediatamente comenzaba a cavar a toda prisa. Sin embargo, mientras lo hacía, era atacado por una hormiga. Sin embargo, Javier estaba ahí para protegerlo y tras asesinar a la hormiga, un fuerte sonido semejante a un grito les hacía cubrirse los oídos. Dicho grito pertenecía a una hormiga gigante de color rojizo. Al verla, Lloyd se había dado cuenta de que era la reina de la colonia. Esta misma, sin perder el tiempo, se lanzó hacia ellos. Lloyd preguntó a Javier si podría con ella, pero Javier le decía que no, por lo que Lloyd preguntaba por qué decía que no sin haberla enfrentado, y Javier le mencionaba que había cosas que se sabían sin necesidad de intentarlo. Seriamente, Javier preguntaba a Lloyd si aún tenían alguna oportunidad, pero en ese momento la hormiga los atacó, y al ver esto, Javier activaba su corazón de mana, y justo después interceptaba el ataque. La hormiga se sorprendía al notar que alguien aguantaba su ataque. Usando todas sus fuerzas, Javier lograba repeler su ataque con dificultad, mientras que Lloyd seguía cavando rogando que Javier aguantara un poco más, y este bloqueaba los ataques de la hormiga múltiples veces, siendo consciente de que pronto alcanzaría su límite. Tras un momento, una leve corriente de gas comenzaba a salir de la tierra indicando que Lloyd había perforado la capa de metano. Al ver esto, Lloyd no tardó en correr por su antorcha mientras que le gritaba a Javier que debían salir, e inmediatamente los dos corren por donde vinieron mientras son perseguidos por la hormiga. Lloyd y Javier no tardan en llegar al túnel y al hacerlo, Lloyd se giraba para tirar la antorcha mientras gritaba que disfrutaran eso. La antorcha rebota en la hormiga para después caer detrás de ella. La hormiga los arrincona y se prepara para matarlos. Sin embargo, la antorcha cae en el gas metano ocasionando una gran explosión. La hormiga es aplastada mientras Javier protegía a Lloyd con su cuerpo. La explosión se expandió por toda la colonia matando a todas las hormigas y tras eso, el varón y los soldados que se encuentran en la entrada eran sorprendidos por las vibraciones de la explosión. Al notar esto el varón corrió hacia la mina, sin embargo, Bayer lo detuvo pues sabía que era demasiado peligroso que el varón entrara.
mientras que en la mina, Lloyd despertaba con un gran dolor de oídos, y al levantarse y ver a la hormiga aplastada se dio cuenta de que su plan había funcionado, pero a su vez se daba cuenta de que Javier no había despertado aún. Lloyd sabía que esto era porque Javier lo había protegido y por eso él había sufrido la mayoría de los daños, y al sostener a Balgun se disculpaba pues Lloyd pensaba que terminó en ese estado por su culpa. Lloyd se asusta pues se había dado cuenta de que la entrada de la mina también había colapsado. Mientras se levantaba, el sistema le avisaba que le quedaba poco oxígeno. Sin embargo, Lloyd ya sabía esto y por eso estaba tan asustado. Lloyd activa el georradar dándose cuenta así de que para salir necesitaba cavar al menos más de 5 metros antes de que se le acabe el oxígeno. Al no tener más opciones Lloyd comenzaba a cavar y Javier se despierta para ver a Lloyd diciendo que lo sacara a todos de aquí. Sin embargo, su visión se distorsiona y lo último que escuchaba Javier era a Lloyd diciendo que él era responsable de Javier y Balgun. Javier se desmayaba nuevamente pero no sin aumentar su aprobación en Lloyd en 6 puntos. Al ver esto mientras el oxígeno disminuye, Lloyd entendió que no podía salir. Por esto mismo Lloyd le pedía al sistema que busque una habilidad que lo ayude. Tras un momento, Lloyd había comenzado a subir de nivel la técnica del círculo Ashrahan una y otra vez. Al llegar al nivel 10, el círculo doble se le desbloqueaba y como consecuencia, su mana incrementó un 200%. Lloyd preguntaba al sistema sobre alguna habilidad secreta, y este último le otorgaba 2 habilidades: energizante, que le permitía moverse durante 10 minutos sin sentir fatiga alguna, y subida de tensión latente, que aumentaba 3 veces su mana en los siguientes 20 segundos. Después de eso, Lloyd agarró su pala mientras a su vez gritaba energizante, activando dicha habilidad y por unos instantes el cuerpo de Lloyd se llenó de rayos amarillos. Rápidamente, Lloyd comenzaba a cavar a una gran velocidad. Sin embargo, su esfuerzo hacía que el oxígeno disminuyera más rápido. Consciente de esto, Lloyd rogaba por encontrar la salida, mientras pensaba que al menos un pequeño agujero podría salvarlos. Sin embargo, tras cavar y cavar, Lloyd no encontraba nada, hasta que usando su georadar lograba ver un pequeño agujero. Lloyd gritaba que salvaría a Javier y a Balgun. Sin embargo, Lloyd ya comenzaba a cansarse y faltando 3 metros, Lloyd caía de rodillas soltando su pala, pues el efecto de energizante había acabado. Sin embargo, Lloyd tomaba su pala nuevamente gritando subida de tensión latente, lleno de energía. Lloyd comenzaba a cavar de nuevo. Sin embargo, Lloyd no era consciente de algo, y faltando 30 centímetros, Lloyd había dado su último respiro, cayendo al suelo al instante. El oxígeno se había acabado. En el suelo, Lloyd pensaba en su deseo de vivir una dulce y agradable vida. Sin embargo, Lloyd cerraba sus ojos pensando que solo quería vivir como el hijo de un noble. Lloyd, el rey de la chamba, había muerto. No mentira. Un ruido interrumpe a Lloyd. Pudong había roto la pared y como consecuencia, el oxígeno entraba nuevamente. Cuando Lloyd sintió esto con alegría daba una gran bocanada de aire. Tras eso Lloyd con dificultad se sujetaba de su pala para ponerse en pie mientras se daba ánimos a sí mismo pues la vida dulce que había planeado aún lo esperaba. Al poco rato, una antorcha iluminaba la oscura mina. Todos habían entrado a buscar a Lloyd, y Bayer advertía que era muy peligroso seguir buscando. Sin embargo, el varón aún no se había rendido, y mencionaba que él seguiría solo, así los demás podrían retirarse. Sin embargo, algo sorprendía al varón. Una silueta había aparecido. Eran Lloyd y Javier, este último siendo cargado por Lloyd, y el sistema felicitaba a Lloyd por superar sus limitaciones físicas improvisando. Esto había tenido un fuerte impacto en su técnica Ashrahan, pues había desbloqueado la técnica de ahorro de energía, la cual le permitía ejecutar la técnica sin importar su estado físico o agotamiento. Al ver a su hijo, el varón soltaba su antorcha y corría hacia ellos. Sin embargo, Lloyd ya estaba muy cansado, por lo cual cae en los brazos de su padre. Varios días pasaron y los aldeanos que creían que Lloyd era un vago borracho, habían comenzado a cambiar su opinión en él, pues un chico que trabajaba en la mina había contado cómo al iniciar el incidente, Lloyd los había evacuado para protegerlos. Esto confirmaba los rumores que se habían extendido. Lloyd y Javier habían corrido adentro del hormiguero y habían logrado acabar ellos solos con todas las hormigas. Además, Lloyd había salido de la mina cargando a Javier. Todos en la aldea ahora pensaban que Lloyd había cambiado. Mientras tanto, en la habitación de Lloyd,
Javier observaba a Lloyd, quien estaba en coma, pero en ese momento había despertado sorprendiendo a Javier, y al instante Lloyd era recibido por un mensaje que le anunciaba que todos en la aldea se habían enterado de lo sucedido, por lo que el sistema le otorgaba 500 puntos PR. Tras asimilar esto, Lloyd sonreía pues pensaba que no le importaba ser un héroe, pero esos dulces puntos sí le habían importado. Unos días después en la mina, los trabajadores se encontraban reparando, sin embargo, al ver entrar a Lloyd todos se sorprendían. Justo después, todos expresaron su gratitud hacia Lloyd, a quien ahora observaban con admiración, pues pensaban que el hombre que los había salvado era diferente a los otros aristócratas. Sin embargo, Lloyd se encontraba incómodo por tanta atención, mientras avanzaba por la mina. Lloyd pensaba que el trabajo en la mina había continuado sin problemas pues ya habían pasado 2 semanas, pero aún así, Lloyd entraba repetidamente a los túneles pues pensaba que la seguridad era lo más importante. Además, Lloyd pensaba que debía encargarse hasta del más mínimo peligro. Javier le mencionaba a Lloyd que de nuevo habían entrado a los túneles y expresaba su deseo de preguntarle algo, por lo que Lloyd le decía que fuera rápido, pues no les quedaba mucho oxígeno. Javier preguntaba por qué hacía el trabajo más peligroso él mismo, pues le parecía mejor que los trabajadores hicieran eso por él. Javier no podía creer que Lloyd se preocupara por los trabajadores y le mencionaba a Lloyd que como heredero de estas tierras, no debería hacer eso, pero al escuchar eso, Lloyd le llamaba tonto mientras mencionaba que mientras más grande fuera el peligro, más razón tenía para hacerlo él, pues era él quien estaba a cargo. Javier se había conmovido por esto. Sin embargo, Lloyd le mencionaba que de esa forma nadie se quejaría cuando se quedara con la mayor parte del dinero. Javier no sabía si lo que hacía Lloyd era bueno o malo y al llegar al final del túnel, Javier decía que ya no había ningún otro lugar en donde buscar. Pero Lloyd lo callaba y tras haber activado su georradar decía que al parecer había algo detrás de la pared. Javier preguntaba si en serio tenían que cavar más, y Lloyd confirmaba esto, pues si en el lugar había huevos, estos podrían eclosionar y el incidente podría repetirse, pero al terminar de cavar, Lloyd había quedado sorprendido pues había encontrado un orco atado. Al parecer, habían llegado al almacén de comida de las hormigas. Sin demorar, Javier sacaba su espada, argumentando que parecía peligroso por lo cual debía encargarse de él. Sin embargo, Lloyd le decía que debía esperar argumentando que era demasiado impulsivo. Javier no sabía qué clase de criatura era, por lo que Lloyd le explicó que era un orco. Al acercarse Lloyd, no sabía si estaba muerto, pero Javier negaba esto, pues sabía que las hormigas paralizaban a sus víctimas para después almacenarlas como comida. Una sonrisa se dibujaba en Lloyd, pues sabía que se había sacado la lotería. Viendo al orco como un objeto nuevo, el tiempo pasó y en la mansión frontera, el orco se presentaba como Aros mientras agradecía a Lloyd por haberlo salvado y aseguraba que no se olvidaría de eso. El orco terminaba cada oración con un arg, por lo que Lloyd preguntaba si acaso hacía ese sonido a propósito para caracterizar mejor su personaje, pero Aros negaba esto diciendo que no sabía de qué hablaba. Aros era el hijo del jefe de los orcos y gracias al médico del varón se había recuperado rápidamente. Aros decía a Lloyd que como agradecimiento le daría lo que quisiera. Lloyd sonreía, pues había encontrado una oportunidad. Rápidamente, Lloyd decía que en ese caso debía darle 120 orcos para trabajar en la mina. Sin embargo, Aros decía que esto era imposible. Esto había molestado a Lloyd, quien chasqueaba su lengua de forma grosera, pero rápidamente preguntaba a Aros la razón de eso, y Aros le preguntaba si acaso era un tipo malo, pues había chasqueado la lengua como uno, pero Lloyd decía que solo era un hábito al igual que su arg. Justo después, Aros explicó que los orcos eran guerreros que como tal solo seguían órdenes de otro guerrero y como Lloyd no era uno, incluso si le diera los orcos, estos no lo obedecerían. Lloyd había entendido esto y había recordado algo. Los orcos como parte de su ceremonia de mayoría de edad, debían llevar una cabeza de hormiga. Por eso mismo Lloyd sabía que Aros había ido a cazar una hormiga. Sin embargo, en lugar de eso, fue terriblemente papeado. Tras haber pensado en algo, Lloyd se emocionaba y justo después, decía que en ese caso no podían hacer nada. Además de eso, Lloyd felicitaba a Aros por completar su ceremonia de mayoría de edad. Sin embargo, Aros con pena decía que había fallado, pues ni siquiera había podido con una sola hormiga, y solo fue paralizado.
Sin embargo, Lloyd aseguraba no saber de qué hablaba y señalando la cabeza de la hormiga reina mencionaba que ellos la habían cazado juntos. Pero Aros no recordaba esto, y Lloyd le mencionó que no lo recordaba a causa del veneno que lo había paralizado, pero cuando entró a los túneles vio algo increíble. Aros había sometido por completo a la hormiga y esta misma decía que no podía creer el hecho de haber sido derrotada por un joven orco. Aros, con duda, preguntó si acaso las hormigas hablaban, y Lloyd asentía asegurando que lo hacían y lo hacían muy bien. Al ver tal escena, Javier había entendido de inmediato sus intenciones. Mientras que Lloyd le decía a Aros que pudo derrotar a la hormiga gracias a que ya estaba muy debilitada. Por esto, Lloyd argumentó que la hormiga había sido cazada por ambos, por Aros, el gran guerrero y él. Tras haber contemplado su nuevo apodo, Aros se tragó por completo la mentira de Lloyd, mientras que este mismo le preguntaba qué pasaría con los 120 orcos, y Aros con determinación aseguraba que los tendría, una semana después, en la tribu Orco Arena y Acero. El jefe de la tribu se disculpaba con Lloyd, pues no podría darle a los trabajadores. Lloyd no entendía por qué habían cambiado de opinión y por esto preguntaba la razón de su negación, y el jefe orco explicó que como cazan 3 veces al día, si dejaran de hacerlo perderían masa muscular, pues como la tribu orco consume demasiada carne para mantener sus músculos, la pérdida de masa muscular podría resultar en el final de la tribu. El jefe orco finalizó diciendo que por esa razón no puede disminuir el número de guerreros que cazan para darle trabajadores. Tras haber escuchado esto, Lloyd preguntaba si acaso cazaban todos los días y el jefe orco asentía, explicando que la carne se echa a perder después de un día, y si la comen dañada, podrían perder músculo. Lloyd reflexionó que al parecer todo en lo que piensan es en los músculos, mientras Javier mencionaba que lo mejor era rendirse, pues para un hombre la proteína y los músculos son la esencia de la vida. Sin embargo, Lloyd preguntó al jefe orco si podría prestarle los trabajadores si la comida durara más y no tuvieran que salir a cazar a diario. El jefe orco asentía. Sin embargo, también mencionaba que aunque a los orcos les gusta pagar con gentileza, no lo haría si eso significaba perder masa muscular. Sin embargo, Lloyd aseguraba que era posible, y, mientras sonreía, aseguraba poder hacer que la carne durase varios días sin dañarse. Tras un rato, Lloyd se encontraba recordando lo que había ocurrido al llegar al pueblo. Aros había llorado mientras saludaba a su padre y al mismo tiempo su padre hacía lo mismo con emoción. Rápidamente ambos corrieron para abrazarse y al momento de hacerlo terminaron causando una fuerte corriente de aire que había levantado toda la arena. Lloyd observaba esto sorprendido, pues sabía que de haber quedado atrapado en ese abrazo, podría haber muerto, pero a su vez sonreía, pues sabía que teniendo 120 trabajadores, con una fuerza similar fácilmente aumentaría la productividad cientos de veces. Otra cosa llamaba la atención de Lloyd, pues después de que Aros revelara haber acabado con la hormiga reina, toda la tribu lo alabó, y como parte de su celebración, habían decidido entrenar con sentadillas. Sin embargo, Lloyd quedaba boquiabierto al ver que las sentadillas las hacían con tesoros sumamente costosos. Lloyd creía que los habían conseguido tras haber saqueado algunas aldeas. Sin embargo, no veían su verdadero valor y solo las usaban para entrenar. Volviendo al presente, Lloyd explicaba a Javier que la razón por la que había hecho el contrato había sido para quedarse con su fuerza y sus tesoros. Mientras Javier leía los términos del contrato, el cual especificaba que a cambio de la construcción del almacén de comida llamado Seokbingo, la tribu se comprometía a pagar con los objetos de entrenamiento a Lloyd. Sin embargo, este los reemplazaría por objetos de piedra. Javier, confundido, preguntaba qué era un Seokbingo, pues nunca había escuchado sobre eso, y Lloyd explicó a Javier que en el Palacio Real, para preservar la comida, los magos usaban magia de hielo, y el Seokbingo hacía lo mismo, pero sin necesidad de usar la magia. Javier preguntaba a Lloyd sobre dónde había aprendido esto. Lloyd dice haber aprendido esto en una sociedad de estudiantes. Javier preguntaba qué era eso, pero Lloyd se limitó a decirle que ahora no quería explicarle y a su vez, preguntaba cómo era que sabía tan poco. Y tras un rato, Lloyd señalaba la montaña explicando que para construir el Seokbingo era necesaria esa roca, llamada granito, la cual es extremadamente fuerte. Al verla, Javier mencionaba que con verla,
Sabía que no saldría fácilmente y Lloyd confirmaba esto diciendo que era demasiado dura, mientras que a su vez reflexionaba que en este mundo no había dinamita. Sin embargo, tras haber pensado mejor, se da cuenta de que puede usar algo como reemplazo e inmediatamente miraba a Javier, pues Lloyd planeaba usarlo como una dinamita humana. Al ver esa sonrisa de nuevo, Javier había entendido que de nuevo Lloyd planeaba usarlo, mientras que Lloyd recordaba un capítulo importante del manga, donde una ciudad había quedado atrapada en un muro de magia oscura, y adentro de ella había miles de refugiados que Javier tenía que salvar. En ese momento, Javier era maestro de la espada, con 4 círculos de mana, pero aún así solo podía mirar cómo las personas eran usadas como una granja de experiencia, pues les estaban sacando el mana. Con desesperación, Javier no veía una manera de salvarlos que no fuera a costa de su propia vida y por accidente terminaría creando una habilidad mortal, la cual usaba un círculo para proteger el núcleo y los otros 3 se usaban uniéndolos para concentrar mana en la espada, que lanzaba una gran explosión de mana. Usando esta técnica, Javier pudo romper la barrera y desde ese momento la habilidad fue llamada ráfaga de mana y se volvió una de las habilidades características de Javier. Tras haberle explicado las bases de la técnica a Javier, Lloyd preguntaba si podía hacer algo como eso. Desconcertado, Javier preguntaba a Lloyd cómo sabía cosas como esas, y Lloyd decía que solo se le había ocurrido. Además Lloyd preguntaba si acaso tenía la mirada de un mentiroso, cosa que Javier respondía afirmando que así era. Por esto mismo Lloyd aseguraba que el corazón de Javiercito se había vuelto bastante oscuro. Lloyd sonreía mientras decía que solo tenía que intentarlo, pues sería genial que su esgrima evolucionara. Sin embargo, Javier aseguraba que solo decía esto para conseguir algo a cambio, y Lloyd explicaba que solo quería lo mismo que él y de esa forma ganarían los dos. Al momento siguiente, Javier se preparaba para hacerlo, pues pensaba que no perdía nada y de todos modos, podría mejorar su esgrima. Lloyd observaba esto pensando que de funcionar, pondría a trabajar a Javier todo el día. Mientras tanto Javier se preparaba para hacerlo y tras haber clavado la espada, gritaba liberación. Al instante una luz aparecía, generando una explosión. Lloyd pensaba que no lo conseguiría al primer intento. Sin embargo, cuando el humo había desaparecido, el cabello y ropa de Javier había explotado también, pues en lugar de usar 3 círculos en la explosión, Javier solo había usado 2. La molestia se notaba en Javier, quien preguntaba a Lloyd si sabía que esto pasaría, pero Lloyd decía disculpándose que no lo sabía. Javier le había creído a Lloyd, por lo que preguntaba si acaso ahora tenía que ayudarlo con algo. Mientras tanto la aprobación de Javier en Lloyd subía, como consecuencia de haberle enseñado algo. Tras un rato, Javier mencionaba que él era un caballero y como tal, no podía usar su esgrima para construcción, pues solo podía usarla para proteger a su maestro. Al escuchar esto, Lloyd decía que no hacía falta que le agradeciera y con seriedad, Javier le decía que no le estaba agradeciendo ni siquiera un poco. Después de eso la construcción avanzó rápidamente, pues Javier cortaba los bloques de granito mientras que Pudong los transportaba y uno de los orcos al ver a un humano intentando cargar el bloque, mencionaba que lo estaba haciendo mal, por eso mismo lo ayudaría. Tras un rato, Lloyd se encontraba observando cómo los orcos, sin haberles pedido nada, cargaban los bloques como unos adictos al gimnasio. Lloyd pensaba que por esto la construcción terminaría al menos 5 veces más rápido de lo esperado, y tras reflexionar Lloyd se daba cuenta de que solo necesitaba hielo y aislamiento. Tras de eso, Lloyd preguntaba a Javier hace cuántos días había mandado a los hombres por el aislamiento, por lo que Javier respondía que habían pasado 3 semanas, por lo que Lloyd preguntaba si ese no era tiempo suficiente para que hubieran hecho el viaje de ida y vuelta, y Javier explicaba que solo podían haber pasado 2 cosas, que se hubieran puesto a descansar como vagos o Javier no termina de hablar, pues Lloyd lo había interrumpido diciendo que les podía haber pasado algo. Por esto mismo Lloyd decía que deberían ir a buscarlos inmediatamente. Sin embargo, Javier lo detuvo, para decirle que por favor le permitiera encargarse él mismo de la misión, pues como no saben qué les pasó, el heredero no puede ir
Sin embargo, Lloyd lo callaba preguntando cuántas veces necesitaba decirle que como él era el encargado, es él quien debe hacerse responsable de los trabajadores. Tras escuchar esto, Javier había accedido a ir con él y tras un tiempo, Lloyd había encontrado un guante en el suelo, al lado de Paja. Por esto mismo Lloyd se había dado cuenta de que sus trabajadores estaban cerca, pues el guante lo había hecho él mismo para los trabajadores y la paja era el material aislante que había pedido. En ese momento, Javier interrumpió a Lloyd, asegurando sentir algo raro en el desfiladero Progia. Según Javier, el flujo de mana no era natural. Sin embargo, como era leve, Javier decía que no podía asegurarlo. Sin embargo, Lloyd se sorprendía pues había recordado algo. En el manga había un capítulo sobre esto. Rápidamente la expresión de Lloyd había cambiado a una de susto, y sin perder el tiempo le decía a Javier que debían darse prisa, pues no podían perder más tiempo. Por esto Javier preguntaba si acaso sospechaba algo. Javier se sorprende cuando ve a Lloyd, muy alterado, gritando que los hombres ya podrían haber muerto. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y comenta para seguir subiendo videos como este. Sin más que decir, hasta la próxima, guapos.